vamos a dar un inicio por saber, bueno, primero, ¿qué es una API? API es el acrónimo de Interfaz de Programación de Aplicaciones. Esto es lo que significa API y es un recurso que normalmente da un servidor de, valga la redundancia, de servicios web a los usuarios para que ellos puedan desarrollar aplicaciones a partir de ese servicio. Es la forma más natural en la que un servicio web evoluciona de software as a service a platform as a service. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos ofrecer a los usuarios un servicio a través de los servicios web, como puede ser el correo, como puede ser el chat, como puede ser, por ejemplo, algún servicio de almacenamiento de datos o de video o de streaming o de todo tipo de servicios a través de la web, pero no nos quedamos exclusivamente con lo que estamos ofreciendo, sino que nuestros usuarios pueden generar aplicaciones a partir de los servicios que yo estoy generando. Es así que los desarrolladores de servicios web, además de los servicios, generan toda una interfaz programable con la que los usuarios se vuelven desarrolladores y pueden generar aplicaciones a partir de nuestros servicios. Entonces, esta es la evolución entre software as a service y platform as a service. El servicio es algo en donde nosotros somos unilaterales, en donde se nos está dando, tenemos cierta interacción, pero estamos ligados exclusivamente a la interfaz que nos da nuestro proveedor. Platform as a Service es cuando nosotros tenemos, además de los servicios, una manera de extender a través de código estos servicios. Ahora, existen muchísimas maneras de ofrecer APIs. Déjenme regresar. Hay muchas maneras de desarrollar una API y de presentarla. Hace algunos años era muy común que todo el mundo quisiera que les hiciéramos un SOA, que es Service Oriented Architecture, arquitectura basada en servicios, que era algo que era prácticamente el pan con mantequilla de todo desarrollador basado en web. Era justamente esto, empezar a ofrecer servicios especializados dependiendo del tipo de necesidad de nuestro cliente. Esto generó toda una serie de estándares, de especificaciones y de mejores prácticas para poder acercar estos servicios web a los clientes. Fue así como que existen en este momento varias opciones. De hecho, este es el primero de varios webinars enfocados al desarrollo de API de distintas maneras y quizá la manera más común es a través de REST. ¿Qué es REST o RESTful? Es el acrónimo de Representational State Transfer, transferencia de estado representacional. Por eso no lo traduje porque esta palabra no es del todo traducible al español. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes van a utilizar una transferencia de datos, que son los estados, a través de una representación específica que puede ser cualquier tipo de formato. Esta es la parte más bonita de REST. REST es un concepto, no es una especificación, no es un estándar, sino es un concepto que creó Roy Fielding para su tesis doctoral, que es esta de aquí. Son una serie de sugerencias de cómo debe de funcionar una API para servicios web. Esto que tienen ustedes aquí es parte de la tesis doctoral de Fielding, en donde está definiendo lo que es REST. Como ustedes pueden ver, esto es un documento, es un paper. Y nada más. Si nosotros nos vemos un poco estrictos con respecto al tema de especificaciones y de estándares, REST no es un estándar. REST simple y sencillamente es una manera en cómo nosotros podemos hacer un desarrollo de APIs. Y define lineamientos básicos que deben de conformar a una API tipo REST, en donde hablamos de una interfaz uniforme. ¿Qué significa esto? De que siempre nos vamos a topar con la misma interfaz, de que no va a haber demasiadas variaciones y de que debe de estar perfectamente bien especificada.
sin estado. ¿A qué nos estamos refiriendo con un estado? Estamos hablando de que el servidor que está ofreciendo los servicios y está ofreciendo la API, el servidor que está expuesto a los usuarios y desarrolladores de la API, no va a cambiar su estado. Nosotros no vamos a influir sobre el servidor, sino sobre los recursos que gestiona el servidor. A eso nos estamos refiriendo, a que no tiene estado. Los servidores no pueden ser modificados a través de una API REST. Por ahí dice cacheable. Es con acceso a caché. Nosotros podemos guardar información, podemos guardar bitácoras, inclusive generar proxies a partir del desarrollo de las APIs. Entonces, si existen operaciones que son hechas constantemente, nosotros las podemos identificar y las podemos almacenar para que la próxima vez que sean ejecutadas estas instrucciones, nosotros ya tengamos el resultado sin tener que hacer procesamiento de datos adicional. Basadas en arquitectura cliente-servidor. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener un cliente, cualquier cliente, puede ser un navegador, puede ser una aplicación de un dispositivo móvil, o puede ser lo que vamos a tener ahorita, un cliente a partir de software, que va a comunicarse con un servidor, va a abrir una sesión y va a transferir información, va a hacer transacciones a través de mensajes entre el cliente y el servidor. Y es un sistema en capas. ¿Qué significa esto? Ustedes van a poder exponer ciertas partes de la API y de los recursos que está ofreciendo el servidor. En algunos casos nosotros solamente, por ejemplo, que en el caso de las redes sociales y en el caso particular de Twitter, que es el que vamos a ver en esta ocasión, vamos a exponer únicamente las búsquedas. O si nosotros tenemos un contrato con Twitter para generar contenidos de ¿cómo se llama?, de anuncios comerciales, vamos a tener una API específicamente para hacer llegar nuestro mensaje a nuestros clientes a través de esta API. Nosotros podemos definir los niveles en los que nosotros podemos acceder a través de una API. Y código bajo demanda, que este es opcional, que es precisamente el tema de poder hacer accesible el código a nuestros usuarios. Esto no siempre se da, esto garantiza un poco el manejo de software de código abierto, pero bueno, es una buena sugerencia. De hecho, todo dentro de API REST es una sugerencia, es una muy buena idea. Si ustedes se fijaron en las características que tenemos de interfaz uniforme, sin estado, con acceso a caché, sobre todo con esto de sin estado y cliente servidor, suena mucho a lo que es el protocolo HTTP. El protocolo HTTP nos dice que no maneja estado, también es cliente servidor, puede acceder a cualquier tipo de recurso. HTTP no solo funciona para servir páginas web en HTML, sino cualquier recurso que ustedes puedan poner disponible a través de una transferencia de datos va a poder ser accedido a través de HTTP. ¿Cómo va a ser esto? A través de los métodos que utiliza HTTP. ¿Qué métodos son? Que se conocen también como verbos. Son get, que se utiliza para obtener los datos de un recurso a partir de una URL o URI. Y la información enviada mediante get puede ser añadida a marcadores y puede ser registrada en las bitácoras del servidor. ¿Qué significa esto? Déjenme salgo de aquí. Voy a abrir otra ventana y vamos a meternos a Amazon. Si yo, por ejemplo, hago una búsqueda de algoritmos en todos los departamentos y le doy Enter, voy a tener esto de aquí, este resultado. Pero si me voy a la parte de arriba, tengo esta URL. Déjenla copio. Lo que obtuve fue esta URL en donde yo tengo amazon.com.mx, diagonal S, que es en donde está la API de búsqueda, y tengo una serie de datos e información. Esto es un método get.
nosotros estamos haciendo explícita la información que nosotros estamos pidiendo a través de una consulta. La consulta empieza con el signo de interrogación. ¿De dónde viene? De México. Es un alias. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando algoritmos. Cada vez que yo le pique esta liga, voy a obtener el mismo resultado. Este es el método get. Yo puedo inclusive generar un marcador dentro de mis favoritos para que esta página aparezca una y otra vez. ¿Qué significa de que no tenga estado? Y esta es una parte interesante. Cuando yo hago esta búsqueda en get, la hago al servidor de Amazon. Amazon me responde, pero yo no modifiqué al servidor. Lo que hace el servidor es realizar una operación, siempre la misma operación, y me va a dar un resultado que es esperado. ¿Qué es lo que yo espero? Que me dé todos los resultados de algoritmos. No siempre van a estar en este orden, pero la búsqueda siempre va a ser la misma. La operación de búsqueda en el servidor siempre va a ser la misma a través de get. ¿Hasta aquí está claro? Recuerden que pueden utilizar el chat para hacer preguntas. Pueden hacer las preguntas que quieran en el momento en el que ustedes quieran. Entonces, nosotros tenemos get. También tenemos el método head, que nos va a regresar los encabezados que vamos a utilizar dentro de las peticiones que nosotros hacemos. En este sentido, nosotros tenemos una serie de transacciones. ¿Cómo funcionan las transacciones a través de HTTP? A través de lo que son las peticiones o requests y las respuestas o response. El request lo hace el cliente, response lo hace el servidor. Los headers, los encabezados, es la información que da el cliente al servidor sobre el propio cliente. Esto me va a regresar información sobre el cliente. Lo vamos a ver más adelante, no se me preocupen. Post. Post es un método que se utiliza para crear un recurso. Aquí falta una R. Para crear un recurso y los datos enviados no son expuestos como sucede con GET, sino que son parte de un mensaje que está empaquetado a través del protocolo TCP/IP y que es transferido, pero no es visible. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo hacer un bookmark, no puedo hacer una, ¿cómo se llama? Una petición que puede colocar dentro de favoritos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el sitio de Marcanet, que lo tenemos aquí, en donde yo voy a hacer una búsqueda de una marca. Cloudable. Realiza la búsqueda, está buscando. Aquí es un post. Y me da un resultado de registro de marca. Si yo me voy a la URL, si ustedes se fijan, no me da los datos de la búsqueda como sucedía con Amazon. Cuando yo hago aquí una petición y lleno esta forma es enviada al servidor a través de post. Y post no deja huella de la búsqueda. Yo puedo hacer un bookmark aquí, puedo añadir a favoritos, pero lo que me va a añadir es el sitio de Marcanet, no la búsqueda específica que yo estoy haciendo. Quienes hayan manejado formas a través de HTML se han encontrado con esto. Pueden hacer el envío de la forma a través de GET, en donde la URL incluye la búsqueda, incluye los datos de la forma, o POST, en donde estos datos no son visibles a través del navegador, a través del cliente. Tenemos el método POT, que se utiliza para sustituir un recurso existente y tiene una estructura similar a POST. POST se utiliza normalmente para crear un recurso. POT es para sustituir un recurso existente y patch es un método que se utiliza para añadir o modificar pequeños pedazos de un recurso existente. Post, POT y patch se parecen mucho. Post es para crear
Put es para sustituir y patch es para modificar. Estos son los métodos de HTTP. HTTP si es una especificación, si es un estándar de W3C, de la World Wide Web Consortium, pero también son una serie de sugerencias. Si ustedes van a utilizar una forma web en HTML, pueden utilizar get y post indistintamente dependiendo de sus preferencias. Obviamente, si ustedes van a enviar información que son datos personales o que es información restringida, no van a utilizar el get. ¿Por qué? Porque el get puede ser accedido desde las bitácoras del servidor, o si ustedes tienen un man in the middle, van a poder tener acceso a la información que se está enviando, que se recomienda cuando es información que requiere de cierta confidencialidad, ustedes utilizan post. También tenemos otros tipos de métodos como options trace connect de la especificación de HTTP1 que nosotros podemos ver a través de esta liga. Sí, Giovanni, existe un método delete y delete es para eliminar un recurso. Creo que está un poquito lento esto. Bueno, la liga ahorita la volvemos a ver. Regresamos aquí a los slides. Sí, también tenemos delete, no está aquí, lo voy a añadir. Y aquí ustedes tienen la lista de métodos, déjenme ver si podemos acceder, parece que no. Bueno. Ahora bien, vamos a hablar de algunos conceptos que es idempotencia. Giovanni, vamos a ver cada uno de los ejemplos de estos métodos con código. Idempotencia, ¿qué es lo que significa? Que no importan las veces que se envíe la misma petición, esta dará el mismo resultado. Es lo que yo les comentaba en Amazon. Cada vez que yo utilice get con la búsqueda de algoritmos, lo que va a hacer el servidor de Amazon es traerme el resultado de la búsqueda. No significa que me va a traer la misma página en el mismo orden, sino que va a realizar la misma operación que va a ser la de búsqueda. Si yo hago una búsqueda de algoritmos, lo que siempre voy a esperar es que Amazon haga una búsqueda de la palabra algoritmos en su base de datos y me traiga los resultados más relevantes. Seguridad. Estos dos conceptos son importantes porque no se refiere a la seguridad, al diseño o al concepto de seguridad en general. Cuando yo me refiero a seguridad dentro de las características de un método, es que un método se considera seguro si no modifica los recursos a los que accede. Eso es lo que se entiende como un método seguro en HTTP, en donde yo hago mi petición, yo hago mi request, y la respuesta me da un resultado, pero este resultado no afectó al recurso en sí. Para que quede un poquito más claro, está esta tabla. Get es idempotente, significa que cada vez que yo coloque con get, con este método, una URL y las peticiones, el query, siempre me va a dar un resultado y no va a afectar al recurso que yo estoy buscando. ¿Qué significa esto? Get solamente me pide datos. Head, de la misma manera, me va a dar los datos del cliente. Delete, que no lo tengo ahí, pero lo voy a colocar. Sí es idempotente porque siempre va a dar el mismo resultado, pero no es seguro. ¿Por qué? Porque delete lo que hace es eliminar el recurso. Post no es idempotente, porque los datos que yo estoy mandando de post no son visibles. Y entonces, aun cuando yo tenga la URL con post, si no tengo la carga, el contenido, lo que está empaquetado, pues obviamente el resultado no va a ser siempre el mismo. ¿Es seguro? No, no es seguro porque post es para crear. Significa que el recurso va a ser modificado. La base de datos dentro del servidor va a ser modificada, lo cual significa que no es seguro. Pod, por ejemplo, sí es idempotente porque va a estar trabajando sobre un recurso que siempre existe y me va a dar el mismo resultado. ¿Por qué?
perdón, sí es idempotente porque siempre me va a dar el mismo resultado. Lo que voy a hacer es modificar el recurso. No lo voy a eliminar, simplemente lo voy a modificar. No es seguro porque sí modifica el recurso que está afectando. A ver, Daniel, el concepto de impotente se refiere al resultado de la acción, no necesariamente al contenido. Así es, Daniel. Idempotente es que tú vas a realizar una operación y esta operación se va a ejecutar una y otra vez con el mismo procedimiento, pero quizá no con el mismo resultado porque estás hablando de estados distintos. El estado de la base de datos no es el mismo que el estado del servidor. Tienes dos elementos distintos. Cuando hablas de HTTP, cuando hablas de que es sin estado, es que el servidor no cambia su estado. Pero estos métodos van a cambiar, por ejemplo, si la tuviéramos, una base de datos, que es el recurso al que estamos accediendo a través del servidor. Idempotente es un concepto que vamos a utilizar mucho, sobre todo cuando hablamos de web services y cuando hablamos de infraestructura como código, o cuando estamos hablando de serverless, o cuando estamos hablando de lambdas y cosas por el estilo. La idempotencia es un concepto que se está volviendo cada vez más importante y que necesita ser muy bien explicado. Patch, lo que tenemos aquí, no es ni idempotente ni seguro. Y este es más o menos como nosotros podemos saber cómo funcionan estos métodos. Y aquí hay una advertencia. Esto es lo que nos dice la teoría. Sin embargo, como yo les comento, aun cuando es una especificación y es un estándar, la implementación de estos métodos depende del desarrollador. Esto es lo que debería de ser. Este es el deber ser. Pero hay muchos casos en donde un put o un patch, inclusive un get, modifica al recurso que yo estoy manejando. Y si un get modifica el recurso, entonces no es seguro. Esto que ustedes tienen aquí son las reglas de cómo deben de funcionar los métodos. Cómo le implementamos nosotros como desarrolladores depende de nosotros. Y aquí está, la seguridad de un método depende de su implementación y aun cuando se considera como una mala práctica, es posible que métodos como get sean capaces de modificar el recurso al que acceden. Hay que tener mucho cuidado. Sobre todo porque, recuerden, la API es la herramienta que yo pongo a disposición de otros desarrolladores para utilizar mi sistema, para utilizar mi servicio. Si yo no dejo reglas claras y no garantizo seguridad de mis recursos, si yo con un get sé que voy a modificar mis recursos, estoy cometiendo un error conceptual, un error que a la larga puede generarme problemas. No tengo ejemplos de gets cuando no son seguros, pero normalmente si ustedes utilizan get y modifican un recurso, entonces no es seguro. Como les comentaba, REST no es una especificación ni tampoco es un estándar, es una recomendación. REST no define contratos, como sí lo hace SOA. No define formatos de transferencia, lo que significa que nosotros podemos mandar en JSON, XML, texto plano, cifrado, inventamos nuestro propio formato de transferencia, una serialización distinta o propietaria, y no va a haber problemas con REST. Tampoco define esquemas de seguridad más allá de los propios del protocolo HTTP. Si nosotros quisiéramos desarrollar toda nuestra infraestructura de seguridad y autenticación, lo podemos hacer porque REST no la define. Este es uno de las grandes críticas que tiene REST. Además de los esquemas tradicionales de seguridad, si ustedes han trabajado con un servidor Apache, saben que pueden utilizar login y password, que pueden utilizar cierto tipo de manejo seguro, inclusive pueden utilizar HTTPS, pero no hay una especificación de seguridad. La seguridad la tenemos que implementar nosotros. La gran ventaja que tiene REST es que es dúctil a más no poder y sencillo a más no poder. Si lo comparamos, por ejemplo, con SOAP, en donde tenemos que definir un esquema de XML, definimos contratos, tenemos que hacer definir interfaces y todo este tipo de cosas.
nos vamos a ahogar en un mar de documentación. REST es extremadamente sencillo. En unas líneas de código, ustedes pueden desarrollar una API REST que cumpla con estas características que les acabo de dar. Tampoco define recursos. Nosotros podemos acceder a algo en JSON, podemos acceder a una página en HTML, podemos acceder a un streaming, podemos acceder a cualquier tipo de medio, por eso se conoce también como hipermedia. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de medio, cualquier tipo de recurso, y podemos acceder a través de REST. En el caso de SOAP, en muchos de los casos es un documento XML. REST es quizá el más utilizado de los, vamos a llamarlo métodos, o mejores prácticas para generar APIs, precisamente por su flexibilidad, porque no define absolutamente nada de esto, pero queda al criterio del desarrollador el funcionamiento de todo esto. REST no define interfaces, pero nosotros debemos definirlas. REST no define contratos, que también se pueden considerar como interfaces, pero lo tenemos que hacer nosotros. Los formatos de transferencia los definimos nosotros también. Todo esto es definido por el desarrollador. Es labor de los desarrolladores de las API definir estos elementos. Vamos a hacer una API básica. A mí me gusta mucho hablar con código más que con slides. Entonces vamos a generar un servidor con un microframework llamado Flask. Yo utilizo esto, de hecho este es parte del curso que voy a dar en 3 semanas, una serie de diplomados enfocados a desarrollo web a nivel introductorio. Entonces vamos a abrir. Por cierto, este código también terminando el webinar va a estar en mi GitHub, entonces ustedes van a poder acceder al código sin mayor problema. Vamos a abrirlo. Déjenme, salgo de pantalla completa. Voy a cerrar algunas ligas. Y vamos a tener 2 elementos. Voy a tener una notebook de Jupyter que se llama API REST y voy a tener otra que se llama cliente de la API. API REST, primero lo vamos a ver, este es el servidor, este es el código del servidor. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener un caso muy particular utilizando el microframework Flask, en donde vamos a manipular datos básicos. ¿Qué datos básicos vamos a ver? Bueno, primero tenemos aquí los módulos. Voy a importar el microframework. Voy a importar datos. Y voy a importar JSON porque vamos a utilizar JSON para nuestra API REST. Aquí yo tengo este paquete llamado data. En data yo tengo alumnos.txt y credenciales.txt. Alumnos.txt no se puede ver aquí, pero lo vamos a ver directamente desde la... Aquí está, desde Jupyter. Este archivo alumnos.txt no es otra cosa más que un objeto de tipo list de Python que incluye varios diccionarios. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el campo cuenta en un formato de Python. Con el identificador cuenta yo tengo un número entero. Al corriente, el identificador al corriente tiene un booleano. El identificador carrera tiene una cadena de caracteres. El identificador nombre tiene también cadena de caracteres. Primer apellido, cadena de caracteres. Promedio, un número de tipo float, flotante. Semestre, un número entero. Segundo apellido, otra cadena de caracteres. Y así, nosotros tenemos una serie de elementos de este tipo. ¿Qué es lo que tengo aquí? Es la expresión más simple de una base de datos. Una base de datos de alumnos de cualquier universidad que tienen una carrera, que deben de estar al corriente de los pagos y tienen un número de cuenta. Entonces tienen nombre, primer apellido, segundo apellido, carreras si están al corriente, promedio y número de cuenta.
Tenemos, me parece que 4 de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar la base de datos. Esta función lee el archivo y le aplica un eval, significa que lo va a convertir en una lista que contiene diccionarios. Esta función lo que va a hacer es, una vez que yo termine mis transacciones, va a escribir en el archivo. Y esta función de aquí va a buscarme a partir de la cuenta algo del alumno. Si yo tengo la cuenta, me va a regresar al alumno, perdón. Entonces voy a hacer una búsqueda a través de un número de cuenta. Además de esto, yo tengo que validar datos. Lo que voy a hacer es una API que modifica esta base de datos con alumnos y su información. Antes que nada, y una de las características de Python es que es de tipos dinámicos. Entonces yo tengo que definir si el tipo que estoy ingresando de dato corresponde al que debe de ser. ¿Cómo lo sé? Bueno, si me voy también a data, tengo este archivo que se llama init.py. En init.py yo defino dónde está la ruta donde se encuentra mi base de datos, cuáles son los campos que yo voy a estar utilizando, y aquí en campos tengo este diccionario, en donde le estoy diciendo dos cosas. Primero, este campo tiene que ser de tipo int, o sea, entero, y este true, este booleano, le indica al programa si es un dato obligatorio. Cuenta es obligatorio, nombre es obligatorio, primer apellido es obligatorio, pero segundo apellido no es obligatorio. Carrera es obligatorio, semestre es obligatorio, promedio también es obligatorio y el corriente también es obligatorio. ¿Qué es lo único que no es obligatorio? El segundo apellido. Hay personas que no tienen un segundo apellido. Y tenemos también las carreras que nosotros podemos tener dentro de esta escuelita. ¿Qué es esto de aquí? Estos son los datos con los que nosotros vamos a trabajar. Y existen algunas reglas. Por ejemplo, el alumno tiene que estar obligatoriamente en alguna de estas carreras. El promedio tiene que estar entre 0 y 10. Tanto primer apellido como nombre son obligatorios, así que no deben de estar vacíos. El semestre tiene que ser un entero positivo. Y estas serían prácticamente las reglas necesarias. Las funciones para estas reglas están aquí. Primero, válido si es el tipo que yo estoy indicando. Aquí está dato y tipo y lo valido. Y si no es válido, me regreso un falso. Y aquí tengo las reglas. Si el elemento de carrera no está dentro de las carreras que yo estoy definiendo, regrésame falso. Si semestre es menor que 1, regrésame falso. Tiene que ser un entero positivo. Si promedio no está entre 0 y 10, regrésame falso. Y si nombre y primer apellido no existen, regrésame falso. Sí, exactamente, Jorge. Aquí, ¿se acuerdan que yo hablaba de contratos? Esto es mi definición de contratos dentro de una API REST. Exactamente, Jorge. En lugar de hacer un contrato como lo hacemos con SOA, lo que estoy haciendo es definir reglas. Tengo una función que valida tanto tipo como las reglas en particular. Y tengo otra función que evalúa que el mensaje que me están mandando está completo. ¿Qué significa esto? Obligatoriamente, para que sea un recurso completo, debe ser un JSON que tenga el número de cuenta, nombre, primer apellido, promedio, carrera y si está al corriente. Y opcionalmente, segundo apellido. Vamos a trabajar sobre esto, entonces no se preocupen si no lo entienden. Lo que me interesa es el concepto, no tanto el código.
¿Qué es un contrato? Un contrato son las reglas con las que yo voy a interactuar entre el cliente y el servidor. En una arquitectura SOA o en SOAP, nosotros definimos el contrato a través de un XML. Definimos estas reglas y estas reglas son muy estrictas. El tipado, el tipo de dato que debe de tener, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se conoce como contrato. Esto de aquí es un contrato. Lo estoy sobresimplificando, por favor, no vayan a tomar esto como algo doctoral, algo totalmente académico, sino que es una sobresimplificación para que lo podamos entender rápidamente. Recuerden que esto es un webinar, no es un curso y sobre todo no es algo totalmente formal. Eso es un webinar, es una explicación informal, pero conceptualmente ya tienen idea de lo que es un contrato. Validamos si el mensaje está completo. Si ustedes se fijan, tenemos algunos mensajes, errores 400. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tan pronto como yo vea que el mensaje no es completo, termino la transacción y mando un error 400. Esto es lo que hace esta función. Ya empezamos a hablar de HTTP. Voy a darle Shift Enter para irlo ejecutando de uno en uno. Lo ejecuto. 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 Vuelvo a ejecutar. Validamos datos. Lo que estoy haciendo es ejecutar el código y definir las funciones. Y aquí viene la parte interesante que es el código del servidor. Flask es un micro framework que nos permite, dependiendo de la ruta, definir una función. Y esta función es lo que va a regresar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy definiendo, esto por defecto inicia en localhost 5000. Aquí está, y va a estar funcionando en el directorio API. Si yo me voy a la raíz de API, solamente voy a soportar el método get. Y cuando esté ahí voy a abrir y lo que voy a regresar es en formato JSON la base de datos completa. Ahorita lo vamos a hacer uno de uno, cada uno. Ahora, si yo estoy en API e ingreso cuenta, yo voy a poder aceptar get, post, put, patch y delete. Si el método es get, entonces lo que voy a hacer es, si el número de cuenta es correcto, darle los datos del alumno. Si no encuentro ese número de cuenta, voy a darle un error 404. Si es delete, lo que voy a hacer es buscar, y si existe el alumno, lo voy a eliminar de la base de datos. Si el alumno no existe, viene un error 404. Con post, yo voy a crear un registro de alumno. Entonces, si encuentro un alumno existente, voy a regresar un mensaje 409. Pero si no existe el alumno, yo lo doy de alta. Y le regreso los datos que ingresó el cliente. Aquí tengo el método put, que es similar a post, nada más que aquí en put yo tengo que asegurarme de que mande todos los datos. Bueno, con put también. Put lo que va a ser sustituir los datos. No se preocupen si no entienden el código va a estar en GitHub y lo van a poder analizar. Tengo el método patch, que ahí yo lo único que tengo que hacer es darle un campo válido, uno o los que sean, y lo va a añadir, lo va a modificar. ¿Cómo corro? App run localhost. En estos momentos yo tengo un servidor funcionando en localhost 5000. Lo que yo tenga aquí, en esto que está rosado, en esta celda rosada,
va a ser el resultado de las peticiones que yo haga con el cliente. Entonces voy a estar regresándome aquí para que vean cómo funciona. Yo tengo además el cliente de la API que utiliza request. Request es una herramienta hecha en Python que me permite hacer peticiones HTTP, por eso se llama request. Lo importo y vamos a hacer dos ejemplos. Copio el URL de API raíz y lo voy a colocar en el navegador. Por defecto solo admite el raíz el método get. ¿Qué fue lo que hice? Me comuniqué a través de este cliente, que es el navegador, a la raíz. Y como yo ya tengo una función, ¿dónde está? Aquí está. Como yo ya tengo una función para raíz, que es esta de aquí, que me va a regresar toda la base, me la va a regresar. Aquí tengo un get a API raíz y mi respuesta es 200. Lo que tengo aquí es porque me está buscando el favicon. Favicon es la cosita esta que aparece aquí y no la tengo, entonces por eso tiene un 404. Pero el resultado me dio 200. 200 es que fue exitosa la transacción. Y esto es lo que yo tengo aquí. Son datos en JSON de mi base de datos. Es toda mi base de datos. Si yo me voy a la raíz de la API, me va a traer toda la base de datos a través de un get. Vamos a hacerlo ahora con el cliente de aquí. Lo que voy a hacer es, con request y con get, voy a aplicar el método get a esta URL. La respuesta va a ser guardada en el objeto respuesta. Y lo que voy a hacer es, el contenido que me regresó en formato de JSON. Entonces, lo que ustedes vieron en el navegador, ahora con el método get, funciona así. Voy a añadir respuesta.url. Esta es la URL que estoy utilizando, que es exactamente la misma que tenemos aquí. Me voy al servidor y el servidor ya tiene otro 200, que fue esta nueva petición. Volvemos al cliente. Ahora yo voy a hacer una búsqueda, pero ya no a la raíz, sino a través de un número de cuenta. Yo conozco a un usuario que tiene este número de cuenta. Entonces voy a hacer un get. Si yo hago esto desde el navegador, aplico el método get. Me faltó uno, me parece. Ahí está. Lo que estoy haciendo es darle el número de cuenta al servidor. El servidor va a hacer la búsqueda en la base de datos y me va a traer exclusivamente los datos de este número de cuenta. Si yo lo escribo mal, me va a regresar un 404. Vamos a hacerlo y bueno, otra vez me voy al servidor. ¿Dónde está? Aquí está. Si ustedes se fijan, hice mi primera búsqueda. Como no corresponde a la base de datos, me regresa un 404. Luego la hice bien y me regresa un 200. Y la volví a hacer mal y me regresa el 404. Esta es mi bitácora del servidor. Vamos al cliente nuevamente. Y bueno, ya hicimos el get. Bueno, aquí está el status, el código de status y el contenido que me regresa. Ahora voy a crear
un alumno. ¿Qué dato es lo que yo voy a dar? Es al corriente, la carrera, el nombre, el primer apellido, el promedio y el semestre. Ahí está el dato. Ahora vamos a hacer algo. Yo voy a hacer un post sobre un número de cuenta que ya tiene datos. Si le doy Shift Enter, el código de estatus que me va a dar es 409. 409 significa que hay un conflicto en el servidor. ¿Qué significa esto? Lo encontré, no puedo crearlo, necesitas otro número de cuenta. El 5. Bueno, si como hubo un error, no hay contenido y me va a marcar un error aquí. Ahora vamos a utilizar el 5 con estos datos. Ahora tuve un error 200. ¿Por qué? Porque no había un número de cuenta con este número. Y me va a regresar el servidor el contenido de lo que yo envié. Si yo me voy aquí y le doy Enter, si ustedes se fijan lo que hice con este cliente, fue añadir a Santos Rosas. No tiene segundo apellido. Santos Rosas está acá. Acabo de dar de alta un nuevo alumno a través de la API. Ahora, ¿cómo lo modifico? Lo voy a modificar con patch. En este caso, únicamente voy a cambiar al corriente y le voy a añadir un segundo apellido y voy a modificar el semestre. Si ustedes se fijan, si estamos aquí, al corriente es false. No hay segundo apellido y el semestre es 9. Aquí tengo todos los mensajes de error y de si fue correcto o no. Voy al cliente, tengo los datos y lo que voy a hacer es patch a este número de cuenta con estos datos. ¿Qué me regresó? Me regresó los datos del alumno modificados. Este es el código de estatus y esto es lo que me regresa. Entonces ya es Santos Rosas con el segundo apellido Lizama y el semestre 12. Déjenme cierro aquí. Si yo refresco aquí, Santos Rosas Lizama, semestre 12 al corriente true. Estoy modificando la base de datos a través de los métodos de HTTP. Ahora voy a sustituir por completo un registro. ¿Cuál es la diferencia entre patch y put? Que patch modifica solamente parte del recurso. Put lo sustituye por completo. Entonces, por ejemplo, voy a quitar esta carrera que es derecho. Lo voy a quitar en los datos. Existe el número de cuenta, pero mi estructura de datos es incompleta. ¿Qué va a ocurrir? Tengo un error 400. La estructura no es completa, no es válida. Es más, semestre menos 9. Ahora tengo todos los datos que son obligatorios, pero esto es negativo. Otro error 400, ¿por qué? Porque no corresponde a las reglas que yo estoy haciendo, que yo estoy utilizando. Tiene que cumplir con la estructura completa y con las reglas. Es más, carrera, lo que sea. Si lo trato de hacer y no está, me va a generar un error 400. La carrera tiene que ser obligatoriamente una de las que están ahí. Ahora sí, tengo una estructura completa, al menos mínima. Y como ya validó que sea el tipo de dato y que sean los datos correctos, el código es 200 y me regresa
la sustitución que hizo. Me voy aquí. Esto es lo que modificó al cuarto. Recargo. Ah, caray, lo cambio aquí. Aquí tuve un error. Bueno, aquí debería de haberlo sobrescrito. En este caso, creo uno nuevo. Debió borrar y añadirlo aquí. Lo voy a corregir. Pero bueno, esto es más o menos cómo funciona una API. Aquí están todos los códigos y vamos a continuar. En este caso yo voy a eliminar un registro mediante delete. Es tan sencillo como buscar este número de cuenta. Si lo encontró, el estatus es 200. Esto es lo que borró. Y si lo borró el último. Vamos a utilizar el otro delete para borrar este otro. Vamos a borrarlo 2 veces. Borró el otro registro. Si yo escribo mal el número de cuenta y utilizo el delete, me regresa un error 404. Con excepción de ese pequeño bug que tenemos ahí, todo esto, todas estas modificaciones, todas estas interfaces, están aquí. Creo que no son más de 100 líneas de código. Quizá poquito más de 100 líneas de código, pero con esto nosotros ya tenemos desarrollada una API totalmente en REST. Es una API básica. Utiliza HTTP, cualquiera se puede conectar, no hay seguridad, y lo único que estoy haciendo es jugar con la base de datos que tengo del lado del servidor, que no es otra cosa más que un archivo de texto, pero esto es lo que nosotros podemos hacer para el desarrollo de una API basada en REST. Estos son los principios básicos. Ahora vamos a hacer algo un poquito más complicado. Esto es lo que pudimos hacer con unas cuantas líneas de código. Ahora vamos a acceder a una API en producción de un proveedor grande de servicios. Déjenme cerrar esto, lo que no sea necesario. Y vamos a acceder a la API de Twitter. La API de Twitter es uno de los ejemplos más característicos de una API basada en REST. Utiliza un método de autenticación que se llama OAuth, que sí es un protocolo que nos permite acceder a los recursos a través de un usuario, una contraseña e inclusive tokens. Y también es información federada. Significa que OAuth no solo lo pueden utilizar a Twitter. Si ustedes lo recuerdan, hay algunos servicios como lo puede ser ahí se me fue el nombre del servicio de fotos, Instagram. Instagram está ligado al OAuth de Facebook. Por ejemplo, ustedes pueden federar la autenticación. Este es el protocolo que está utilizando. Vamos a utilizar una notebook de Jupyter que se llama Acceso API Twitter para hacer esto mismo que hicimos con este código hecho en casa, pero ahora con una API de un servidor, pues obviamente de Twitter. Estamos hablando de un servicio global de información. Estamos aquí, Acceso API Twitter. ¿Y cómo funciona? Como el caso de prácticamente todas las redes sociales, Twitter ha puesto a disposición de los desarrolladores una API basada en RESTful. REST y RESTful son sinónimos. ¿Cómo accedemos a ella? A través de una API que está muy bien documentada. Si ustedes se fijan, tenemos los métodos, tenemos get, tenemos post, tenemos delete. Son los métodos con los que estuvimos nosotros trabajando. Eso que vieron tan básico en el código que hicimos nosotros, que está a su disposición, es toda una implementación de la red social de Twitter.
Ahora bien, no cualquiera puede acceder a esta API, ustedes tienen que darse de alta. ¿Cómo se dan de alta? En apps.twitter. Necesitan crear una nueva app, el nombre, la descripción, el website, etcétera, etcétera. Si están de acuerdo con las reglas, hay reglas para las APIs y crean su aplicación. Cuando ustedes crean su aplicación van a tener acceso a credenciales específicas de OAuth que van a utilizar para poder consumir la API. Aquí es en donde, bueno, vamos a hablar de un caso un poquito actual, que es el tema de analítica. ¿Cuál es el problema de analítica? ¿Cómo se llama? Cambridge Analytica, que es todo un escándalo con Facebook. Cambridge Analytica lo que hizo fue romper las reglas del Developer Agreement. Los datos de Facebook sí están disponibles si ustedes tienen los permisos. ¿Cómo funcionó esto con analítica? Bueno, alguien como yo se le ocurrió hacer una aplicación que es que era un test de respóndeme estas preguntas y yo te voy a decir qué clase de microbús eres. Y entonces llegaron millones de usuarios a ver qué clase de microbús eran y autorizaron a la aplicación a acceder a sus datos personales y no solo eso, sino a los datos de sus contactos y esta persona pudo traerse esta información. Esto es totalmente legal. Esto funciona en Facebook, así es como funciona Facebook y vamos a ver cómo funciona Twitter. El problema es que hay un acuerdo del desarrollador y está prohibido que tú transfieras las bases de datos de forma comercial. Esta persona, un investigador, se la vendió a Cambridge Analytica y Cambridge Analytica hizo uso de toda esta base de datos para poder mandar mensajes personalizados a toda esa gran base de datos. Y esta base de datos tiene preferencias, tiene lo que están platicando, qué es lo que comieron, dónde comieron, con quién ustedes estuvieron platicando, sus mensajes privados. Entonces podían analizarlos de principio a fin con geolocalización. Y eso es lo que no se vale. Hay un acuerdo que ustedes le dicen que sí y tienen que apegarse a este acuerdo. Si no están violando las reglas de cómo utilizar las APIs. Aquí en México no sucede, ¿verdad, Isaac? Entonces, ese fue el error de analítica. El error de analítica es hacer mal uso de las bases de datos, pero obtener datos es tan sencillo como lo que vamos a ver. Para empezar, les van a dar cuatro numeritos, 4 credenciales, que yo no se las voy a enseñar. Está aquí, lo único que sí les puedo enseñar es dónde está. Está aquí, en credenciales.txt. No lo voy a abrir porque son mis credenciales y esto se está grabando y no quiero que queden patentes. Y voy a hacer una función que descargue estas credenciales. Entonces lo que voy a hacer es, abro el archivo y estos 4 numeritos los voy a guardar aquí. Y les voy a dar un nombre que es Client Key, Client Secrets, Resource Owner Key y Resource Owner Secret. A ver, Shift Enter. A ver, ahí está. Aquí está, perdón. Le di un Enter que no se debía. Entonces aquí están los datos. Tengo 4 objetos que corresponden a mis credenciales, a mis 4 elementos de las credenciales de Twitter. Y Twitter utiliza OAuth, la versión 1. Si ustedes se fijan aquí arriba en el import, voy a importar JSON request, que es el que ya conocemos, y una biblioteca para request, que es la biblioteca de OAuth. Y de ella voy a importar una sesión OAuth versión 1. Este es el método de autenticación de Twitter. Ya que lo tengo, voy a abrir mi sesión con mis datos, con mis credenciales
voy a crear un objeto que se va a llamar Twitter, que es una sesión activa y viva de Twitter. Y vamos a empezar viendo la configuración del usuario, mi configuración. Entonces, a R voy a utilizar el método get y conociendo la API, si yo accedo con get a esta URL, me va a dar mis datos. Entonces, mi zona horaria, que este soy yo, la zona horaria de Chicago y de México es la misma. Si mi cuenta está protegida, que no es así, mi nombre de Twitter y todos mis datos. Bueno, hasta aquí, bueno, son mis datos personales, yo los estoy pidiendo, no hay problema. ¿Cómo funciona la URL? Esta es la URL, https://api-twitter. Si yo hago esto, yo tengo un error de autenticación. ¿Por qué? Porque aquí no estoy utilizando OAuth, no estoy registrado. Aquí sí. Esta es una sesión con OAuth con todas mis credenciales y esta que acabo de abrir es una que no está autenticada. Así funciona OAuth. Vamos a continuar. ¿Cómo hago yo una búsqueda en la API de Twitter? Bueno, yo tengo varios elementos de búsqueda. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es Q? ¿Cuántos tweets voy a buscar? ¿Y en qué idioma? Estos elementos de búsqueda se definen en la API. ¿En qué tipo de formato lo va a regresar? Q, ¿qué es? Algún código de geolocalización, el idioma, si lo quiero en algún tipo de idioma local, el tipo de resultado, ya puede ser el más reciente o el más popular, en este, si es por defecto es el reciente, es el más reciente, cuántos, hasta dónde, cuáles son los identificadores, etcétera, etcétera. Todo esto yo lo puedo definir para búsquedas a través de la API. Estos son mis contratos, estas son mis reglas, estas son las definiciones de la interfaz. Si yo conozco cómo funcionan, las puedo programar. Y entonces tengo estos elementos de búsqueda que va a ser el hashtag Python, los dos tweets más recientes en español. Y entonces ahorita Twitter tiene un método get. Lo que voy a hacer es tráeme de esta URL los elementos de búsqueda. Le doy Shift Enter. ¿Cómo queda la URL? Queda así. Y estos son los datos de los dos tweets. Fíjense nada más a lo que pueden acceder ustedes. Estos son los estatus, o sea, las búsquedas. Cuando fue creado el identificador en cadena de caracteres del tweet, cuál es el texto, entidades, hashtag, el texto que están buscando, qué otro texto hay de búsqueda, cuántas veces fue mencionado, quién mandó ese tweet, el nombre de la persona que mandó el tweet, su identificador, si mandó algún tipo de URL y metadatos, está en español, es reciente. ¿De dónde vino? Twitter para iPad. Todo este montonal de datos. Esto que están viendo ustedes, todos estos metadatos son de dos tweets. Para cerrar la sesión utilizo twitter.close
Y ahora vamos a ver un solo tweet. El primero. Si yo sé que se llama statuses, esto me lo guardó en un formato de Python. Esto es un diccionario. Yo quiero el primer tweet. Todo esto son metadatos. Todo esto es información que viene en un solo tweet. Ustedes piensan que son 280 caracteres, ya no son 140, pero no. Son cantidades brutales de información sobre dónde están, qué están haciendo, quién los leyó, quién lo favoriteó, quiénes son sus amigos, quiénes son ustedes, dónde están, a qué hora lo hicieron y cómo interactuaron. Por supuesto que sabiendo cómo funciona esto, va a haber empresas dispuestas a tomar esta información y a aprovecharla. Y esta información está pública. Yo no tuve que pagar un centavo para volverme desarrollador y hacer esta aplicación. Y lo mismo funciona con el grafo de Facebook, o con GitHub, o con Google, o con LinkedIn. En ningún dispositivo, Isaac, directamente a través de la API. Esto que estás viendo aquí, esta notebook, es un cliente de Twitter. Lo que acabas de ver es código en Python ejecutándose en tiempo real, accediendo a la API de Twitter y trayéndome la información. En ningún dispositivo, Isaac. Lo que acabas de ver es código ejecutándose en tiempo real. Esto es lo que hace Analítica. Y esto es lo que ustedes pueden hacer con 14 líneas de código. Este es el gran ejemplo de cómo funciona una API basada en REST. Es por eso por lo que REST es tan interesante, porque les permite hacer muchísimas cosas y si conocen las reglas de HTTP y los métodos adecuados y tienen acceso a la API y a su documentación, pueden hacer prácticamente lo que quieran. Ahora bien, como les digo, esto es un webinar, esto es algo que es muy sencillo y muy simple, es totalmente informal. Si ustedes quieren saber más sobre cómo desarrollar APIs para Twitter, para REST, les recomiendo esta liga, REST API Tutorial, que es el tutorial de cómo desarrollar APIs para REST. En las próximas semanas voy a estar trabajando con algunas especificaciones para desarrollo de API. Yo calculo que para después de Semana Santa, quizá para finales de abril, voy a hacer un webinar específicamente para GraphQL, que es el que se está poniendo muy de moda con React, pero lo voy a hacer a través de Python y con Flask. Es otra manera en donde ustedes pueden generar API que es un poquito más avanzada que esto. Ya no es HTTP puro, sino que ustedes pueden hacer cosas un poquito más específicas, con seguridad especializada, con actualización de datos especializados, con muchas cosas en donde se queda corta la API de REST. A ver, Javier, con este ejemplo también es posible sacar tendencias de votos ahora para las elecciones. Si votaras por Twitter, sí, pero lo que tú puedes hacer es un análisis, por ejemplo, usando lenguaje natural. Es más, déjenme ver si lo tengo configurado. Este ya lo conocen, de hecho por ahí hay un video. Que es de análisis de Twitter. ¿Qué puedes hacer? Esto de aquí. Déjenme ver si está todo. Voy a borrar los tweets. Este es un pequeño ejemplo de unas 20, 30 líneas de códigos. También está en mi GitHub.
Es un programita que hace un análisis de redes sociales a través de grafos. Lo inicio, término de búsqueda, vamos a colocarle, por ejemplo, ¿qué sería bueno? Margarita. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar los 500 tweets en español relacionados con Margarita. Y en menos de lo que canta un gallo, me generó todo un grafo, toda una serie de grafos de cómo están interactuando las personas con esta búsqueda. Y no solo eso. Vamos a utilizar, ya sabes quién. Está bien, déjenme borrar. Les voy a enseñar algo también. Además de este grafo, yo me traje todo el contenido de los tweets. Y con análisis de lenguaje natural, saqué este texto. Pero no solo eso, sino que en JSON guardé los 500 tweets más recientes acerca de Margarita. ¿Cuántas líneas de texto son? 22.057. Voy a borrarlo. Voy a eliminar esto. Y vamos a hacer una nueva búsqueda. Este código es libre y está en GitHub. Aquí está. Voy a limpiar todas las celdas. Le voy a colocar como hashtag. Hashtag, ya sabes quién. Voy a hacerlo más grande para que lo vean. ¿Quién está utilizando el término, ya sabes quién? Y voy a tenerme los 500 tweets. No lo voy a hacer grande porque voy a empezar a dar nombres y datos. Pero de los 500 tweets más recientes con ya sabes quién, estas son las relaciones de usuarios. Si ustedes se fijan, empiezan a ligar esto. Y no solamente tengo los nombres, sino que tengo todos los tweets, localizaciones, quiénes lo siguen, dónde están, a qué hora lo hicieron, cuántas veces lo han repetido, quién dio retweet, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ese es Isaac, análisis Twitter, ahí está en mi GitHub. Y además tengo, además del texto, y ya limpiándolo con análisis de lenguaje natural, puedo generar lo que sigue. Entonces, parece que la estrategia del video de la niña bien está teniendo mucho resultado, porque el hashtag, ya sabes quién, está ligado a ese video. Las inferencias que ustedes pueden hacer teniendo los datos. Les voy a enseñar el código fuente. Este es el código fuente y no son más de 118 líneas que hacen uso de análisis de grafos, redes avanzadas, nubes de palabras y, lo más bonito de todo, análisis del lenguaje natural. Pero el principio es una API basada en REST. No sé si tengan más dudas o comentarios al respecto. Vamos a estar trabajando sobre estos temas en el futuro. Y viene el comercial. Regresando a Semana Santa, voy a dar un diplomado sobre esto, que va a ser la primera parte, y es cómo hacer desde cero una API REST y desde cero cómo aprender Python. Es un diplomado precisamente para desarrollador junior web, utilizando Flask. Y posteriormente a eso viene el webinar sobre GraphQL. Javier, todavía no conozco un buen libro. Bueno, un buen libro, de hecho sí. Está el Natural Language Toolkit, nltk.org.
en donde está el libro. Y en LTK es Python. Si tú buscas book, NLTK diagonal book, ahí está el de lenguaje natural. El código de toda esta plática lo voy a publicar haciéndolo un poquito más bonito en mi GitHub. Entonces esténse al pendiente. Y el video de la sesión lo voy a subir inmediatamente al canal de CloudEver. Entonces les agradezco mucho. Si no hay mayores dudas o comentarios, terminamos aquí la sesión. Espero que haya sido de su interés y sobre todo de su gusto este webinar. Gracias.